levantemos en pie para dar lectura a la palabra de Dios, los que puedan hacerlo. Y así pues vamos a leer esta porción de la palabra que se encuentra en Romanos 8, del 1 en adelante. Y la palabra del Señor la leemos de la siguiente manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra del Señor. Se pueden sentar. Pues sí, hermanos, como les dije anteriormente, llegamos a este tiempo en nuestra iglesia donde predicamos el calendario cristiano de nuestra iglesia. Se divide en 3 partes y hablamos acerca de una porción del año del Padre. Después nos enfocamos en el Hijo, lo cual hicimos recientemente desde la Navidad hasta el día de resurrección, hablando acerca de la obra del Hijo. Y después nos enfocamos ahora en lo que resta de año, desde ahora hasta el día de Pentecostés, en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es una forma muy bonita de cubrir toda la Biblia, yendo por varias partes y siguiendo un patrón o un bosquejo, el cual tanto lo hacemos en inglés como en español, ya que seguimos el mismo método. En este momento llegamos ya no a los evangelios, sino a ver las cartas, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo para la iglesia. Y esta carta de Romanos es donde vemos esa obra del Espíritu Santo comenzando a edificar y construir, a levantar la iglesia, la cual Jesucristo mismo dijo que Él levantaría. Las enseñanzas fueron dadas en los evangelios. Por medio de sus apóstoles, por medio de los maestros, han sido enseñadas a la congregación, a la iglesia que nacía desde el comienzo. Y poco a poco esto se ha ido regando, se ha ido dejando saber en distintos lugares. Y el Espíritu Santo utiliza ahora también a esos mismos apóstoles y también utiliza hombres como Pablo, en este caso, uno que llegó último, uno de los últimos, dice él, el último apóstol, para que nos escriban las cosas que Dios les ha revelado. Y llegamos a este momento donde podemos nosotros entender qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y esta serie tiene como título Encarnando la gracia y la paz, y el sermón de hoy tiene como título Cómo ser iglesia. Cómo ser iglesia. Romanos 8, un capítulo favorito para muchos teólogos y predicadores y estudiosos de la Biblia. Un capítulo que nos enseña mucho acerca de la obra que Dios hace por su pueblo. Nos encontramos en este capítulo donde nos habla de seguridad.
la seguridad que tenemos nosotros en Dios. Y el tema de la seguridad es un tema importante en la vida de las personas en nuestro tiempo. Y creo que siempre ha sido así. Las personas se preocupan por su seguridad. Y nosotros podemos hablar acerca, por ejemplo, de los sistemas de seguridad que tengamos, ya sea en nuestras computadoras, en nuestros hogares, guardias de seguridad, los cuales nos ayudan a sentirnos seguros donde quiera que vayamos. También hablamos acerca de lo que es la seguridad en cibernética o en la internet. Y de hecho hay una carrera que se llama a sí mismo ciberseguridad, cybersecurity, seguridad en línea. Personas que se dedican a asegurarse de que usted y sus datos y su información esté segura cuando usted va en línea. Hacer sus transacciones de bancos o hacer lo que más hace la mayoría de la gente. Yo no, por supuesto, pero ustedes sí en Facebook, donde nosotros pasamos bastante tiempo. La juventud no usa Facebook, ellos usan otra cosa llamada Instagram, right? Y TikTok. O Snapchat. Pero hablamos de la seguridad porque nos interesa la seguridad. Hablamos de algo muy importante, especialmente después de la guerra, en los ataques de las Torres Gemelas en el 2001. Aquí se habla mucho de la seguridad nacional. De hecho, se levantó un departamento que no existía llamado precisamente el Departamento de Seguridad Nacional para estar seguro de que lo que ocurrió aquel día 11 de septiembre del 2001 no vuelva a ocurrir en nuestra nación. Y hay personas que se dedican de día y de noche. Y si usted oye las noticias, hace poco estaban anunciando de personas que estaban atentando a hacer ataques terroristas contra la nación y los han detenido. Y es algo que continúa de esa manera. Pero lo más que nos importa a nosotros en todo esto es algo que se llama el seguro social. Aquellos que estamos ya adelantando en edad y que los años pues nos vienen arriba poco a poco, mi hija nos decía a mi esposa, no a mí, ayer, que ella es una anciana. Porque ya estamos en los 50 y los pelos están blanqueando. Me lo decía a mí, decía, papi es un viejito. ¿Usted puede creer eso? Pero nos preocupamos. Porque estamos pensando que lo que me queda de trabajo ya en esta vida quizás sea unos 15 a 20 años como mucho. ¿Y después qué? Nos hace falta un seguro social. Nos hace falta de alguna manera que no nos dejen morir de hambre. Y aquí en este capítulo lo que estamos hablando es de una seguridad aún mucho más importante que todo el tipo de seguridad que yo le acabo de mencionar a ustedes. Y nos habla de la seguridad que toda persona necesita y que solamente viene de Dios. Una seguridad que viene de los cielos, una seguridad que nadie puede proveer. Este es un capítulo que es poderoso y quisiera compartir con ustedes una cita de un predicador que a mí me gusta mucho y se lo he mencionado, Charles Spurgeon, un predicador de Inglaterra en el siglo XIX, donde cuando estaba preparando esto me dio con mirar porque tengo un libro que mi amigo Giovanni de Colombia me ha enviado y tiene sermones de este varón de Dios que vivió en el siglo XIX. Y dije, déjame ver qué tiene que decir Spurgeon acerca de esto, porque algo tiene que haber dicho. Y basado en el capítulo 8, verso 17, él escribe la introducción de este sermón que escribe estas palabras. Dice, este capítulo es como el jardín del Edén, que contiene toda clase de delicias. Si alguien tuviera que dedicarse a predicar solamente sobre este capítulo 8 de Romanos, tendría asuntos para toda la vida. Cada línea de este capítulo es un texto, una mina inextinguible. Pablo pone delante de nosotros como una escalera de oro. Cada peldaño de igual nos lleva más arriba, desde la justificación hasta la glorificación. Tremendo. Y así es. Este es uno de los capítulos más gloriosos de la palabra de Dios, donde nos asegura nuestro destino final. Pero yo hace unos años atrás escuché a alguien decir algo un poco distinto a esto. Quizás tan bueno o mejor de lo que ha dicho Spurgeon. Y este hombre hablando acerca del capítulo 8 decía, era un predicador y no quiero decir el nombre porque no me acuerdo quién era, no quiero ofender al que fue, pero sí era un norteamericano en la radio que decía lo siguiente: si yo tuviera que escoger entre vivir en el huerto del Edén o en el capítulo 8 de Romanos, escogería este capítulo. Porque en el Edén había un árbol de muerte, aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Había una serpiente engañadora
Y de hecho, toda la raza humana fue arrastrada al pecado, la maldad y la condenación en el huerto del Edén. Pero en Romanos capítulo 8, nos comienza Dios diciendo que no hay condenación. Nos comienza Dios diciendo que no hay condenación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nos termina diciendo que nada nos podrá separar del amor que es en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si tuviese que escoger algún pasaje donde pasar mi vida, sería este, dice este predicador. Y creo que nosotros también estaríamos de acuerdo con esto. Quiero hablar de tres cosas en esta mañana, que todavía es mañana. Quiero hablar de tres cosas. Y quiero primeramente hablarles de algo que va a ser pasado en la vida de muchos de nosotros. Vamos a saber cuándo ocurrió esto. También les voy a hablar algo acerca del presente en la vida de muchos de nosotros y algo acerca del futuro, espero que de todos nosotros. En cuanto al pasado, quiero hablar de esta palabra, posicionados. En cuanto al presente, quiero hablarles de estar encaminados. Y en cuanto al futuro, quiero hablarles acerca de estar o ser vivificados. Y cuando llegamos aquí a este libro, comenzamos viendo de qué se trata. Quiero hablarles acerca de un hombre llamado Kierkegaard, que era un gran teólogo y filósofo danés del siglo XIX, el cual escribe que la enfermedad de la muerte es una sensación de desesperación en el corazón de las personas. Hace poco estaba comentando y hablando con una compañera de trabajo que me dice, yo no me preocupaba tanto por esto, pero me estoy comenzando a preocupar ahora de que me estoy poniendo vieja y que el futuro es incierto y que eso a mí antes no me preocupaba. Claro, ya cumplió 50, ¿no? Pero ahora me está comenzando a preocupar, decía ella. Y así hay muchas personas en la vida que en realidad pensando en lo que será el futuro, en aquella enfermedad de muerte, la cual uno tras otro vamos caminando hacia ella, podemos llegar a ese lugar. Hay un escritor llamado Ernest Becker, que todavía está vivo en el siglo XX, un norteamericano, dice que escribió un libro escalofriante, el cual se llevó un premio Pulitzer en los 70, y este libro se titula La negación de la muerte, donde él básicamente dice que la única forma en que nosotros podemos funcionar, la única forma en que podemos vivir cada día es negando constantemente que todos vamos a morir. Si nosotros dejamos de pensar en esa posibilidad, nosotros podemos vivir vidas más tranquilas. Y le digo lo siguiente, mientras yo pensaba en esta cita, pensaba en aquellos jóvenes que nos pasan en las motocicletas cuando vamos en los expresos a 150, 200 millas por hora. Y cuando estamos viendo a esos muchachos, ellos piensan, le pasó a uno que yo conocí, le pasó a un amigo mío, pero a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Leí esta noticia, creo que fue ayer o antier, donde un joven de 18 años en un BMW del 2019 mató un grupo de trabajadores de 6 que salían de madrugada a la 1 de la mañana de su trabajo trabajando en una granja y él venía a 151 millas por hora. Ese mismo joven había puesto ya un video en la internet donde había estado viajando a 180 y pico, 190 millas por hora. En otras palabras, si yo pienso que me voy a morir, no lo hago. Y de alguna manera pensamos que son cosas que a nosotros no nos pueden pasar. Y este hombre, este filósofo dice, bueno, la única manera que podemos funcionar nosotros es simplemente ir ante el espejo cada día, arreglarnos bien, peinarnos bonitos, escondernos un poquito las calvas y las canas y decir, no me estoy poniendo viejo. Todavía hay vida, todavía estoy bien. El que puede y tiene dinero se hace sus reparaciones quirúrgicas, ¿no? Estéticas en el cuerpo. Y los que no pueden, pues mucho bondo, mucho arreglo, podemos. Porque queremos evitar ese momento que se va acercando poco a poco y no hay escapatoria para ninguno de ellos. Ahora, no solamente existe esto, sino que también existe en la vida de las personas la seguridad y la identidad, saber quién yo soy. Las personas, no importa la edad que tengan, están luchando por tener alguna identidad, por establecerse a sí mismos, por ser reconocidos, por aún reconocerse y entenderse ellos mismos y comienzan a buscar cosas que hacer, gente con la cual asociarse, cosas con las cuales tener
para de esa manera llegar a tener algún tipo de identidad en su vida. En otras palabras, ¿quién soy yo y cómo lo puedo mantener o cómo lo puedo lograr? Es una búsqueda constante, incesante de seguridad, identidad en la que el hombre y la mujer, jóvenes y juveniles, adultos, todos estamos enfrascados en esta vida. Ahora, cuando llegamos a este capítulo, nos encontramos con que está lleno no de mandamientos, está hablando de cosas que se dice acerca de aquellos que están en Cristo Jesús, como comienza diciendo el mismo apóstol. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando vamos viajando a través de este capítulo, lo que encontramos es que hay muchas preposiciones. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la lista de preposiciones en la escuela. Nos tenemos que aprender de memoria aquellas preposiciones. Y algunas de ellas, para aquellos que no se acuerdan, era ante, bajo, cabe, con, contra, desde. Y seguimos así hasta llegar al final que decía, según, si, sobre, tras, versus, vía. Así que nos hablaba, ¿cuántos aprendieron eso? Había que pararse frente a la clase, ¿no? Y decir las preposiciones una por una de memoria, todas. Yo aprendí inglés después que estaba jovencito, adolescente, y sabe la alegría que me dio que las preposiciones en inglés son las mismas que son en español. Dice, ay, qué bueno, igualitas. Así que aquí vemos que estas preposiciones nos hablan a nosotros en este capítulo muchas veces de la posición que tenemos. Estamos posicionados. Y allí lo que está diciendo la palabra es que estamos en el lugar donde tenemos que estar, el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, en el lugar que nos corresponde. Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Mira, hermano, hace años atrás, cuando yo comencé a estudiar la Biblia un poco más seriamente, me puse a investigar las veces que la Biblia habla de estar en Cristo. Y haga la búsqueda en Bible Gateway. En Cristo o en Él. Se va a maravillar, porque todo lo que nosotros somos, lo somos porque estamos en Cristo, en Él amado, en el Señor. Así que allí vemos lecturas que dice, aquellos que están en Cristo, lo que no podía hacer la ley porque era débil, el verso 3 dice, por cuanto era por medio de la carne. El verso 4, los que andan según la carne, otra preposición, no pueden agradar a Dios. Y no según el Espíritu. Otra vez dice al final, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y la mente puesta en la carne es muerte. Finalmente el verso 10 dice, Cristo en vosotros. Todo es en Cristo, es la posición que tenemos nosotros. Entonces, todo esto nos habla de ser posicionados. Puestos en un lugar especialmente por Dios, en algo que es bueno, que es agradable y que es fructífero y positivo para nosotros. El hombre ha sido creado para que sea lleno de gloria. De hecho, la Biblia declara que Dios puso al hombre en la tierra para que fuese hecho de gloria, creado poco menor que los ángeles, dice la palabra de Dios en el Salmo 8. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria, kabod es la palabra, y lo coronaste de gloria y de honra, o en hebreo, kabod. Y dice, esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo encontramos solamente, y llegamos a tenerlo solamente, cuando nosotros somos posicionados por medio de Dios en este lugar. El pastor Tille tiene una ilustración que la ha hecho varias veces. Y esa ilustración nos habla a nosotros acerca de una ballena, dice que se la tomó prestada a un pastor llamado Tim Keller en Nueva York, pero que dice que se la ha robado tantas veces que ya es de él. Y yo también le voy a robar ahora de Tille y ya es mía. Y yo quiero que mis hijos me muestren ahí la pantalla para que usted vea lo que es una ballena azul. ¿Cuántos la han visto? Quizás si vivió en California alguna vez. No se ve muy bien por la luz, pero bueno, esta. Yo quiero que usted vea eso. Una ballena azul. Un animal majestuoso. Un pez que está en el agua que es tan enorme que usted puede ver el tamaño de un ser humano aquí en la esquina. Comparado a la magnitud que tiene ese animal. Allí vemos un delfín en la esquina, en la parte de abajo. Muy pequeñitos, comparados a este tipo de pez tan grande, una ballena azul. Las personas pagan dinero para ir a la costa y salir afuera y ver estas ballenas dentro del agua, ¿verdad? Moviéndose majestuosamente,
moviendo el agua, saltando dentro del agua, brincando, dejándose caer. Las personas toman cámaras y comienzan a grabar, tiran fotos y disfrutan todo esto. Dentro de ese ambiente, dentro del océano, esas ballenas azules son majestuosas. Pero sigue diciendo la ilustración, ¿qué pensaría usted si en vez de encontrarse esta ballena azul donde le corresponde, en su hábitat, en el océano donde Dios la puso para que ella fuese libre en aquel lugar, se la encuentra tirada, digamos, en el desierto Sahara? O tirada en el Expreso, la 95 o el Palmetto cuando está viajando en esta ciudad. Va a dar cuenta que algo anda mal, que no está en el lugar que le corresponde. That's good. Así que nosotros también, cuando no estamos puestos en el lugar que nos corresponde, las cosas van a marchar mal. Seremos como aquella ballena azul en el lugar que no debía de estar. Toda majestuosidad, toda gloria, todo brillo, todo poder será inútil porque no estamos donde debemos estar. De hecho, estaríamos muertos. Y es lo que dice la Biblia, estaríamos completamente muertos. Sería el fin de la libertad. No solamente de aquella ballena, sino de todos aquellos que no están donde deben estar, no están funcionando donde deben de funcionar. Y nosotros hemos sido hechos para tener una relación con Dios, para ser súbditos a este Rey de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, que solamente vamos a encontrar nuestra paz, nuestra seguridad y nuestra identidad cuando hayamos establecido una correcta relación con Dios. El mundo no lo puede dar, el mundo no lo puede ofrecer. Aunque hace alardes de que sí puede darte alegría, darte gozo, darte felicidad, en realidad es solamente una oferta vacía que nada puede lograr. Nosotros hemos sido posicionados en Cristo. Y dice así la palabra del Señor, si usted tiene su Biblia, lea conmigo. Por consiguiente, ahora no hay ninguna condenación. ¿Qué significa que ahora no hay ninguna condenación? Que antes había condenación, pero ahora no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación ahora? Bueno, si comenzamos atrás, quizás un par de palabras, dice por consiguiente. En la Reina Valera, yo leí la Biblia de las Américas, pero en la Reina Valera dice, por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice por tanto? Porque Pablo ha venido construyendo un caso de culpabilidad, de maldad del hombre desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 7. Y cuando llega al capítulo 7 es un capítulo desesperante si usted lo lee. Donde dice las cosas que yo quiero hacer no las hago. Porque me doy cuenta que en mí hay una ley que gobierna mis miembros, los cuales me llevan a hacer cosas que no quiero hacer. Y yo con el espíritu interior, con el hombre interior, yo me deleito en el Señor, pero en mis miembros veo aquella ley la cual me aleja de Dios. Me lleva a hacer cosas que no quisiera hacer. Y termina diciendo Pablo, ay, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta que da al final del capítulo 7 es, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Y comienza el capítulo 8. Por consiguiente, por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y quizás alguna Biblia diga te ha liberado, otra dice nos ha liberado o me ha liberado, pero el asunto es que si usted está en Cristo ha sido liberado y posicionado. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Lo hice yo? ¿Lo hizo usted? ¿Lo hizo alguno de nosotros? La Biblia es clara una y otra vez que quien ha hecho todo esto es Dios. Dios nos ha posicionado, Dios nos ha traído, Dios nos ha llamado y Dios nos ha puesto en este lugar. Esto que aquí estamos viendo no son verbos imperativos, nada que nosotros hayamos de hacer o tengamos que hacer, simplemente son verbos indicativos que nos dicen lo que ya Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Una declaración donde todo ha sido hecho. Dios nos llama, Dios nos trae, Dios nos pone. No depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Así que nosotros no podemos decir voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro para ponerme en esta posición. Está totalmente descartando lo que nosotros en nuestro esfuerzo humano podamos y pensemos que podamos hacer. Pero Dios no nos dejó ahí.
No simplemente nos posicionó en este lugar, sino que también nos ha encaminado, presente. Y estamos caminando, y dice el verso 5, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Y cada uno de nosotros hemos conocido a personas que han vivido en un momento u otro conforme a la carne. ¿Han conocido a alguien de ustedes así? Claro, cada vez que nos miramos en el espejo, ¿verdad que sí vemos la persona? Lo vemos. Pero aquí dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y sigue diciendo, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que nos está diciendo el Señor es que hay una diferencia. Hay dos caminos distintos. Está el camino de la carne y el camino del Espíritu. El camino de la carne que nos lleva a tantos problemas, nos lleva a lugares oscuros, nos lleva a destrucción, nos lleva finalmente a la muerte. La carne ostenta de poder darle al hombre todo lo que necesita, sin embargo lo deja con todo lo que le falta, o todo lo que necesita verdaderamente. Vemos a personas que salen y se dedican sus vidas a fiestas. Y yo hablaba con mi esposa esta semana sobre este tema, y el mundo le ofrece a las personas todo lo que Dios prohíbe. Le corrompe los buenos dones que Dios ha dado para la vida y le dice esto es lo mejor y lo presenta como si fuera algo bueno. Y mucha gente vive en este mundo pensando que la solución a su felicidad y al deseo de estar bien se encuentra en el alcohol. Y muchos se vuelven alcohólicos, constantemente poniendo fotos de bebidas alcohólicas que tanto daños hacen a las vidas en las redes sociales. Gente que no ponen un texto, pero sí te ponen muchas bebidas alcohólicas ahí, muchas fotos. El sexo fuera del matrimonio, las drogas, la promiscuidad, la mentira, el engaño, todo lo que el mundo glorifica, eso es lo que buscan las personas que andan según la carne. De hecho, Jesucristo hablando en la parábola del sembrador dice que había una semilla que había caído entre espinos. Y cuando lo explicaba decía, ¿qué son los espinos? Son las cosas de la vida, los bienes, las atracciones, las glorias de la vida, todo aquello que te aleja de Dios, que las personas, en vez de usarlo como algo que Dios ha proveído para ellos, algo bueno, algo beneficioso, lo toman como un fin en sí, como algo a alcanzar, como una meta a lograr. Y a eso se dedican continuamente. Pero ahí dice el Señor, pero los que viven conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente que está puesta en el Espíritu es vida y paz. Otra vez vemos la comparación entre una mente puesta en las cosas de la carne, constantemente. Así que la comparación que hace el Señor es, ya que la mente puesta en la carne es enemiga con Dios. En otras palabras, todo lo que la carne desea, todo lo que desea la naturaleza caída y pecaminosa, va en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios establece, de lo que Dios manda, de lo que Dios desea. De hecho, dice allí que tampoco siquiera puede, seguimos leyendo, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne no se convierte. La carne lo que busca es, el estilo de carne, de vida pecaminosa, es seguir en la vida pecaminosa, no se sujeta a la ley de Dios. Y las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden agradar a Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden seguir a Dios. Y dice, y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, Pablo está hablando de esto, no acusando a la iglesia, sino simplemente trayendo una información de que hay una diferencia entre el que anda en el Espíritu o el que piensa en el Espíritu y el que está en la carne. Y yo quiero que poco a poco nosotros vayamos meditando sobre esto. Yo oía un predicador que decía, ¿cómo nosotros sabemos si estamos
constantemente en la carne o estamos en el espíritu? Y él decía, simplemente comience a pensar en las cosas que usted piensa. Si a usted lo que le llama todo el tiempo, le llama la atención es la política, la pelota y los problemas, y se pasa la vida hablando de política, pelota y problemas, entonces toda la vida se va a consumir en eso. Hay personas que solamente hablan acerca del dinero y todo lo que están pensando está en el dinero. Hay gente, yo tenía personas en una iglesia que yo asistía antes de esta, un muchacho que llegó de visita, y él nunca te hablaba de Dios. Aún dentro de la iglesia lo que te hablaba era de dinero, de cómo hacer dinero, y toda la conversación era de cómo ganar dinero y dinero. Y un amigo nuestro común le decía, este muchacho nunca habla de otra cosa, no habla de Cristo, no habla de la Biblia, no habla de ningún texto, le preguntas y no sabe, lo que quiere hablar es de dinero solamente, porque su corazón estaba solamente lleno de eso. El dinero es algo que Dios nos da para poder sobrevivir y pagar nuestros bienes y lo que tenemos. Es una bendición del Señor poder tenerlo y hace falta. Pero ha cambiado el orden. Otros te hablan de cualquier otro tema. ¿Cuál es el tema que ocupa nuestra mente? ¿Cuál es el tema que ocupa nuestra mente la mayor parte del tiempo? Sin embargo, los que piensan en las cosas espirituales están pensando cómo agradar a Dios. ¿En qué estoy pensando? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo serle fiel a Dios? ¿Cómo acercarme más a Dios? ¿Cómo buscar más de Dios? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios está morando en cada uno de nosotros. Sin embargo, dice Pablo, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, hablando de la iglesia de Roma. Le estoy explicando cómo funciona la gente que no está en el Espíritu. Pero ahora les estoy hablando a ustedes, iglesia. Ahora les hablo a ustedes, queridos hermanos, aquí en Hollywood, en Park Row. Les digo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si en verdad nos hemos convertido, si en verdad ha habido una transformación en nuestras vidas, si en verdad Dios ha hecho ese cambio en nuestro ser, si en verdad hemos creído el Evangelio, si en verdad nosotros pertenecemos al Señor, entonces no estamos en la carne, sino que el Espíritu de Dios habita en nosotros. No solamente habita el Espíritu de Dios en nosotros, la Biblia también dice que Cristo habita en nosotros y que el Padre habita en nosotros. Y aquí de hecho dice que el Espíritu de Dios también es el Espíritu de Cristo. Así que cuando Dios habita en nosotros, por medio de su Espíritu, es el Padre y es el Hijo, que está haciendo morada dentro de nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Sería absurdo comenzar a pensar que todo lo que nosotros vamos a hacer en la vida depende de lo que nosotros podamos lograr según la carne. Que podamos hacer cosas que querramos, por mi obediencia, por mis esfuerzos, por lo que yo pueda hacer, por lo que yo tengo, por mis calificaciones, por mis preparaciones. Como muchas personas lo ven de esa manera, y a veces le pregunto a las personas, bueno, ¿y por qué tú sabes que vas a entrar al cielo? Y dicen, bueno, es que yo soy una persona que soy bastante buena, y por ahí empiezan. Y yo no le hago mal a nadie, ¿lo han escuchado? Y yo me llevo bien con todo el mundo, y yo no guardo rencor. Y te dan una lista de cosas las cuales le califican como alguien que es bueno o buena. Sin embargo, eso no es lo que dice el Señor. La Biblia dice que nosotros no podemos calificarnos a nosotros mismos por las obras que hagamos. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La esperanza que tenemos se encuentra en lo que Pablo sigue diciendo, en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque todo lo que Cristo es, si yo estoy en Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, todo lo que Cristo es, nosotros también lo somos. Si Cristo fue un hijo obediente al Padre, nosotros metidos dentro de Cristo, también somos mirados por Dios como un hijo, una hija obediente al Padre, en todos los aspectos. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de justificación. Hemos sido declarados justos por Dios. Nosotros somos en Cristo todo lo que Cristo es. Y cuando Cristo cumple la ley, nosotros cumplimos la ley en Cristo. Y cuando Cristo es condenado por el pecado de todos nosotros, llevado allí a la cruz del Calvario, clavado, sufriendo la condenación que nosotros merecíamos. Y cuando Él es clavado en aquella cruz,
nosotros en Cristo somos clavados en aquella cruz también juntamente con Él. Y como dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que nosotros no solamente estamos viviendo en Cristo, sino que Cristo está ¿dónde? Dentro de nosotros. Qué tremendo. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y es la manera en que Dios nos ve. Y la manera en que Dios nos declara justo. Y por eso es que puede decir, ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ya Él fue condenado por ti. Para que ahora ninguna condenación haya para los que están en Cristo Jesús. Ahora, seguimos adelantando y cambiando un poco el tema. Llegamos al punto final. Vivificados. Y dice el apóstol estas palabras en el verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Si es que ese espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en cada uno de nosotros. Nosotros individualmente somos casa de Dios por medio del Espíritu Santo. Cada creyente que viene a Cristo, que ha puesto toda su fe y confianza en el Señor, es lleno, es habitado por el Espíritu de Dios. Pero como congregación también lo somos. Cristo se pasea en medio de su pueblo. Él habita no solamente en medio de nosotros, sino en el corazón de cada uno de aquellos que ha recibido al Señor. Y dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. La garantía, dice Pablo en Efesios, de que nosotros un día seremos completamente redimidos y librados de este cuerpo de muerte, renovados y glorificados. ¿Sabe cuándo va a ser? ¿Y por qué va a ser? Cuando Cristo venga, a causa del Espíritu Santo que ha sido puesta como garantía, como depósito inicial de que lo que Jesucristo ha conseguido se va a cumplir un día. El down payment, como decimos en inglés. El depósito ha sido dado y vamos a alcanzar el final. Así que hermanos, así que hermanas, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, viviréis. Dios nos está dando y nos va a dar y nos ha dado ya un nuevo destino. Tenemos un destino que está claro en estas páginas, en los versos que siguen aquí en Romanos capítulo 8. Nos espera la glorificación final y viviremos. Porque como Cristo se levantó de los muertos, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, también seremos levantados juntamente con Él. No es algo que nosotros podamos hacer. Dice la Biblia que no es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu, dice el Señor. Así que estamos posicionados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Hemos sido puestos en Cristo. De tal manera que lo que Cristo es, nosotros también lo podemos ser. Es más, lo somos ya. Dios ha declarado que somos justos, que somos aceptados, que somos perdonados y que somos santos. Ante Él somos su pueblo escogido, su pueblo especial. Dios nos ha puesto, nos ha colocado en el hábitat que verdaderamente nos va a hacer a nosotros fructificar, nos va a hacer relucir, nos va a hacer funcionar como aquella ballena azul en el océano. Dios nos ha puesto en el lugar donde verdaderamente vamos nosotros a crecer, donde verdaderamente vamos nosotros a dar fruto, el fruto que Dios quiere que demos y funcionar como Dios quiere que funcionemos. Número 2, hemos sido encaminados por Dios. Dios nos ha encaminado por medio de su Espíritu y cada día nosotros somos caminando en esta vida. Sí, luchando contra el pecado. Aquí no dice que usted nunca va a tener pecado. No es eso a lo que se refiere. Pero la inclinación de nuestro caminar es hacia la santidad. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a buscar las cosas que son de Dios. Dice, si vives según la carne, vas a morir. Pero si vives por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. No es mi reputación. No es mi logro, no es mi ganancia, no es lo que yo pueda hacer, lo que usted pueda alcanzar, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros
Tratamos de vernos bien ante el espejo. Pero Dios nos ve bien en todo tiempo. Porque nos ve a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Le alaban a Dios? Dios nos ve siempre bien. Finalmente, seremos vivificados por Él. Si por el Espíritu hacéis morir las obras del pecado, viviréis. Y el Espíritu Santo nos será la garantía de que seremos levantados también juntamente con Él y que seremos vivificados con Él. Dice la palabra del Señor Jesús hablando de que si alguno tiene necesidad del Espíritu Santo, que lo pida al Padre y Él le dará a aquellos que lo piden. Le leo esto, dice Lucas 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Hermanos, no es lo que podamos hacer por nuestro esfuerzo propio, sino de la dependencia que tengamos nosotros de Dios. Yo oí a alguien explicar esta semana este asunto. Decía, la salvación y la justificación es algo que Dios hace, pero el caminar en la santidad es algo que depende de usted solamente. Yo decía, ay, qué dolor. Porque nos hace falta la ayuda del Espíritu Santo. Día y noche, momento tras momento, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y Dios dice que todas estas cosas nos han sido dadas. Hay mucho más que decir aquí, pero quiero cerrar diciéndole simplemente que vengamos a Jesús. Que vengamos a Él y digamos, Señor, yo solo no puedo. Dependo de tu gracia, dependo de tu Espíritu. No es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios que obra en cada uno de nosotros. Oremos.